Simulaciones del tema 5. ¿Cuál es el título de nuestro tema? ¿Cuál es el título del tema 5? ¿Me pueden decir qué es lo que ven en la pantalla? Por favor. Multisim. Bueno, antes de entrar a Multisim, nada más quiero recordar cuál es el ejercicio que vimos en clase y que vamos a estar simulando. Este es el ejercicio que vimos en clase. ¿De qué tipo de circuito estoy hablando? Así como vemos la configuración. ¿Sí se aprecia bien la imagen? Pues más o menos. Estamos entonces con el ejercicio segundo que veíamos con circuitos RLC en serie, donde tengo precisamente una fuente de voltaje, un interruptor, dos resistencias y del lado derecho tengo una configuración de una resistencia, un capacitor y una inductancia. Entonces, el análisis aquí, cuando tenemos un interruptor, se divide en dos fases. La primera es encontrar las condiciones iniciales, específicamente la condición inicial que encontramos aquí, para este caso, fue del voltaje inicial del capacitor de 24 volts. Con estas condiciones iniciales partimos y encontramos finalmente que la ecuación de la respuesta que nos pedían, que en este caso era corriente, que es la corriente a través de la inductancia, es de menos 9.6T por E a la menos 20T. Este caso es el caso 2 y nuestra razón de amortiguamiento es igual a 1. Comentamos en esa ocasión que tenemos un caso críticamente amortiguado y la estabilidad del circuito es bastante buena. Entonces, de aquí vamos a pasar a ver la simulación. Tenemos entonces ya por acá construido el circuito para ahorrarnos un poco de tiempo. Entonces vamos a hacer referencia al circuito del ejemplo número 1. Tenemos entonces aquí que bueno, antes de pasar a la simulación, aquí vamos a hacer hincapié en el tiempo. El tiempo me lo define el inverso de alfa. Aquí está. Tau es la constante del tiempo, es 1 sobre alfa. Alfa en este caso nos dio 20, entonces tau va a ser de 0.05 segundos. Para que el circuito se estabilice, deben de pasar 5 veces la constante de tiempo, que serían 0.25 segundos. Entonces, estos tiempos son mis referencias para poder hacer la simulación de manera correcta. Entonces, acá tenemos, es el sistema 5.1, análisis de circuitos de segundo orden sin fuentes. En este caso es RLC serie. Dice el enunciado, halle la corriente instantánea para T mayor a 0 en el circuito de la figura. La corriente instantánea está marcada de este lado, es la que pasa en la rama donde está la inductancia y la capacitancia. Tenemos entonces que aquí está la solución que les comentaba, la corriente instantánea es menos 9.6T por el exponencial decreciente de menos 20T y son amperes. Entonces aquí, como nosotros podemos ver, la respuesta que tenemos aquí, ¿de qué tipo es? ¿Cuál es la respuesta que obtenemos para un circuito sin fuentes?
¿Cuál es la respuesta que tenemos con circuitos sin fuentes? Es la natural, es la transitoria, es la forzada, es la permanente, es la completa. ¿Cuál de todas estas es la que obtengo por un circuito sin fuentes? ¿Es una respuesta natural o transitoria? Exactamente, es una respuesta natural transitoria. Y lo podemos ver desde acá, ¿no? Con la presencia del exponencial decreciente. Entonces, esto me va a decir que con el tiempo esta respuesta va a desaparecer. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar aquí con nuestra simulación. Entonces, para simular este tipo de circuitos, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Ya tengo aquí construido el circuito. La construcción del circuito, creo que no tiene gran problema. Ya saben manejar el simulador con respecto a construir circuitos. Espero que a estas alturas del semestre ya no tengan problema con la construcción del circuito. Entonces aquí, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer una vez que ya tengo construido el circuito? ¿Cuál fue el siguiente paso que hicieron para sus simulaciones del tema 4? Definir las condiciones. Ajá, para eso en qué parte de la barra de herramientas me voy. Acá arriba de todas estas, ¿cuál es la que escojo? Donde dice simul, algo así. Es que no se ve muy. Ah, sí. Simular. Entonces aquí lo que hacemos es, de todas las opciones que me da la simulación, ¿cuál es la que escojo? La transitoria. Análisis. La transitoria, correcto. Y como dijo su compañero, lo que tengo que hacer es definir aquí los parámetros para la simulación. Entonces aquí, ni en el enunciado, ni en el esquema, aparece ninguna condición inicial, ni en capacitor, ni en inductancia. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer en esta parte de condiciones iniciales es ajustarlas a cero. Entonces no tengo condiciones iniciales, las ajusto a cero. El tiempo inicial de análisis lo defino como cero. El tiempo final del análisis lo calculábamos de acuerdo a alfa, que es el factor de amortiguamiento, y de ahí sacábamos la constante de tiempo. Entonces aquí vemos que el tiempo final es 10 veces la constante de tiempo. 5 veces la constante de tiempo es 0.25, que sería en la primera fase del circuito, en donde tenemos que el interruptor está cerrado y por lo tanto se genera el proceso de carga. Una vez transcurridos los 0.25 segundos, abrimos el interruptor para ver la siguiente fase de respuesta del circuito, que sería llegar ya al estado estable. Entonces aquí, por eso estamos poniendo como tiempo final 0.5 segundos, 0.5 segundos. Activamos la casilla de tiempo máximo, paso de tiempo máximo, y aquí recuerden que esta es la velocidad con la cual la gráfica se genera. Aquí la puse como 1 por 10 a la menos 7. Esos son mis parámetros. Se han de verdad ustedes cuenta, a la hora que simularon los circuitos del tema 4, que aquí hay que ir ajustando el tiempo de máximo para poder ir viendo de mejor manera las gráficas. Entonces aquí ya tengo ajustado el tiempo. Me voy a las salidas. Y lo que me interesa aquí en las salidas viene siendo
la corriente en la inductancia. Aquí ya la tengo seleccionada, corriente en inductancia 1. Guardo los cambios y entonces ahora vamos a ir con la simulación. Se entiende que el interruptor debe de estar cerrado para poder permitir que la fuente de voltaje trabaje y envíe carga al capacitor y corriente a través de la inductancia. Entonces vamos a ver aquí la simulación, vamos a ver la respuesta y vamos a ir viendo que aquí la respuesta es corriente, vamos viendo que la corriente va aumentando. Tenemos que hacer entonces el cambio del interruptor, más o menos a 0.25 segundos. Entonces aquí nosotros podemos ver un crecimiento lento de la corriente. Aquí entonces empieza a descender. ¿Por qué razón la corriente empieza a descender? ¿Por qué la corriente desciende si la fuente está trabajando? ¿Cuál es la razón de la corriente, de que la corriente desciende? ¿Cómo funciona el circuito? Sería porque el capacitor está conectado en serie a la bobina. Ajá, ¿y qué efecto hace el capacitor? El efecto de circuito abierto. Exacto. Ahí entonces, más o menos en 25 segundos, abrimos el interruptor. Y vemos que la corriente se va a valores negativos. ¿Por qué se va a valores negativos la corriente? ¿Cómo está funcionando el circuito una vez que abro el interruptor? La energía almacenada en el capacitor se va descargando. Va desapareciendo y se va descargando en sentido contrario a cómo se cargó. Ya entonces, en la primera fase hay un aumento en corriente, es una disminución por el efecto del cortocircuito del capacitor. Cuando abrimos interruptor, entonces la corriente sigue fluyendo, pero ahora en sentido contrario. Ahora estoy en los valores negativos, porque ahora la energía está, más bien la corriente está fluyendo en sentido contrario. Si al inicio, cuando el interruptor está cerrado, fluye en este sentido, en esta dirección, de arriba a abajo, ahora cuando libera la energía, circula en sentido contrario. Y eso se refleja aquí en el resultado, cuando va antecedido por un signo menos. Entonces, como tengo aquí la respuesta de un críticamente amortiguado y la razón de amortiguamiento es 1, vemos que la respuesta va a ir siendo estable, es decir, no tengo oscilaciones, alcanza un máximo valor negativo y de ahí entonces empieza a descender hasta 0, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí al final, que serían en 0.5 segundos o 50 milisegundos, tenemos que ya el circuito se estabilizó y la corriente entonces desaparece, lo que llamó en su momento su compañero como la respuesta natural o respuesta transitoria. Desaparece, es decir, llegamos a 0. Entonces, este es el comportamiento del circuito y como ustedes pueden ver, pues es un comportamiento bastante estable. Finalmente, entonces, nuestra gráfica de comportamiento de la corriente viene siendo esta. Cuando nosotros simulamos, no basta con que aparezca por ahí una gráfica, sino que la gráfica se ajuste a cómo está funcionando el circuito. Entonces, en la primera fase de carga, veíamos que hay aumento de corriente y después empieza a descender por el efecto del circuito abierto del capacitor. Una vez que abrimos el interruptor, entendemos entonces que ya se cargaron los elementos
y ahora cambia la respuesta, ahora es una corriente decreciente negativa por el sentido en el cual se está liberando la energía. Y finalmente en 0.5 segundos o 50 milisegundos llegamos a 0. ¿Alguna pregunta sobre la gráfica de la corriente? Queda claro entonces cómo se refleja el comportamiento del circuito en la gráfica. Vamos a ver entonces qué pasa con otro de los parámetros interesantes en el circuito. Vamos a ver qué pasa con el voltaje, porque el voltaje también tiene mucho que ver en la respuesta del circuito. Vamos entonces, por lo tanto, a modificar las salidas y vamos a ver ahora qué pasa con voltaje. Agrego entonces voltaje y elimino la corriente. Salvo los cambios y parto entonces de un interruptor cerrado. Vamos a ver entonces qué pasa en la simulación. Tenemos entonces que el voltaje aumenta, repetidamente llega a 25 volts. 25 más bien aproximado serían 24, que es mi condición inicial. Entonces, este voltaje es el que va apareciendo en la bobina, pero conforme va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo. ¿Por qué razón va disminuyendo el voltaje en la bobina? ¿Qué pasa con la bobina al estar en serie con el capacitor? Tiene un efecto de cortocircuito. Sí, y el voltaje en el cortocircuito, ¿cuánto vale? Cero. Exactamente, como el capacitor ya se va cargando, entonces va disminuyendo la corriente y la caída de voltaje en la bobina también va disminuyendo, eso es lo que se ve aquí. Después, cuando vuelvo al interruptor, nos vamos hasta un voltaje negativo de menos 5 volts. Entonces, esto quiere decir que ahora cambia la polaridad del voltaje del capacitor por el efecto de la descarga. Y entonces empezamos a ver que aumenta, llega más o menos a 20 volts. Y de ahí, ¿qué tiene que suceder con ese voltaje? Si ya el interruptor está abierto. Finalmente, para tiempo infinito, ¿qué tiene que pasar con el voltaje? ¿Va a permanecer o va a desaparecer conforme el tiempo avance? ¿Qué es lo que estamos viendo en la gráfica? ¿Aumenta o desaparece? Si hablamos de que el circuito está dando una respuesta transitoria, conforme el tiempo avanza, esta respuesta en voltaje también va a desaparecer, como nosotros podemos ver aquí, conforme el tiempo aumenta, el voltaje va disminuyendo.
Y lo podemos ver y agregamos por acá el cursor y damos seguimiento a el último valor que tenemos por acá para el voltaje. Entonces aquí tengo el tiempo, son 410 milisegundos, que es más o menos en donde tengo ubicado el cursor. Y aquí mi voltaje va en 1.78. Y regresamos por acá al inicio. Tengo que el voltaje en tiempo inicial de 798 microsegundos está en 23.48, que es muy cercano al voltaje inicial. Aquí tenemos que para un tiempo de 798 microsegundos, que es por acá, tenemos que el voltaje ha disminuido a 23.48, no, perdón, este cursor. Bueno, ahorita que acaba de graficarse. Es este cursor. Aquí está, entonces, aquí tenemos para un tiempo de 60 milisegundos, tengo 8.84 volts. Conforme seguimos avanzando el cursor, entonces podemos ir viendo cuál es el comportamiento. Acá finalmente llega a 19.78. Y acá en la parte transitoria, para 206 milisegundos, estamos en 17.53 volts. Continuamos avanzando el cursor y en la última parte del análisis, donde tengo 469 milisegundos, tengo 679 milivolts, donde estamos acá casi en cero. Entonces, si llegamos casi a los 500 milisegundos, tengo 460.93 milivolts. Tengo entonces aquí la respuesta del circuito transitorio. Entonces, ahí analizamos dos de las variables, la corriente, que es a través de la bobina, y el voltaje, que podemos tener almacenado en el capacitor. Preguntas sobre este primer ejemplo, dudas. Bueno, si no hay preguntas y no hay dudas, vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo es el ejemplo 2, que se refiere a circuito RLC paralelo 50. Entonces estamos en el sistema 5.1, que es circuito RLC paralelo 50. Entonces, este circuito también lo analizamos, lo tenemos por acá, no más recuerdo, en móvil, lo tenemos en móvil. Vemos entonces aquí la solución analítica que tuvimos del circuito. Finalmente pudieron ver el video que intenté poner en la clase pasada. Precisamente este es el ejercicio. Este es el ejemplo 2.
en donde tenemos que en el circuito de la figura el interruptor ha estado mucho tiempo en la posición 1, que es del lado derecho. Está funcionando entonces esta fuente de 4 volts, esta resistencia de 8. Esta parte entonces recuerden ustedes que la usamos para cargar el capacitor y generar condición inicial en la bobina. Pero dice aquí, pero se mueve a la posición 2 en tiempo igual a 0. Entonces lo vemos en la posición 2 en tiempo igual a 0, donde ya tenemos entonces condiciones iniciales para obtener una respuesta transitoria del circuito. Aquí específicamente nos vamos a enfocar al voltaje. Nos piden el voltaje instantáneo para tiempos mayores o igual a 0. El voltaje es el del capacitor. Aquí entonces tenemos que en la primera fase de análisis, en el proceso de carga, tengo una condición inicial del voltaje de 4 volts. Y finalmente tengo, bueno, acá en el análisis tengo que alfa es igual a 1, la constante de tiempo va a ser 1 segundo, y vamos a tener que estamos en el caso 3, que es el subamortiguado. Y la forma de la solución es voltaje instantáneo igual al exponencial decreciente de e a la menos p por 4 coseno de 1.73t menos 2.31 seno de 1.73t volts. Esta es mi respuesta. Incluye entonces una función seno y una función coseno. Por lo tanto, mi respuesta va a ser de tipo oscilatoria. Tengo aquí entonces el enunciado, es el ejemplo 2, subtema 5.1, análisis de circuitos de segundo orden sin fuentes. Circuito RLC paralelo. Y el enunciado es el mismo. En el circuito de la figura, el interruptor ha estado mucho tiempo en la posición 1, tal cual aparece aquí, pero se movió a la posición 2 en T igual a 0. Halle el voltaje instantáneo para T mayor a 0. El voltaje instantáneo está marcado aquí, en el capacitor. La solución, como lo acabo de mencionar hace rato, es el exponencial decreciente que multiplica a la función 4 coseno de 1.73t menos 2.31 seno de 1.73t volts. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a fijar los parámetros. Recuerden ustedes que los parámetros de tiempo están en función de la constante de tiempo del circuito, que en este caso es 1 sobre A. Nuestra opción de análisis es transitoria. Aquí también estamos partiendo de que ninguno de los elementos almacenadores de energía, sea bobina o sea capacitor, hay condición inicial, entonces se ajusta a 0. El tiempo inicial de análisis lo ponemos en 0. El tiempo final lo vamos a poner en 40 segundos. Nuestra constante de tiempo es de 1 segundo, entonces aquí vamos a poner tiempo suficiente para ver qué pasa con la respuesta del circuito. Tenemos entonces aquí el tiempo máximo de graficación, lo ponemos en 2 por 10 a la menos 5, esos son mis parámetros de tiempo. Ahora me voy a la salida. Aquí la salida me interesa el voltaje en capacitor, que es lo que me están pidiendo, voltaje en capacitor, aquí ya lo tengo agregado. Entonces salgo las verificaciones y empiezo con la simulación. Entonces el interruptor lo voy a mover aproximadamente en 25 segundos, que es más o menos el tiempo en el cual tenemos ya cargado al capacitor. Entonces aquí vamos a ir trabajando la gráfica de voltaje. Vemos que va aumentando. Tiene que llegar, de acuerdo a la condición inicial que calculamos en el análisis, tiene que llegar a 4 volts. Ahorita va llegando más o menos a 2, según es lo que estamos viendo aquí en la gráfica. Sigue creciendo. Entonces, en el momento de abrir el interruptor nos da el tiempo y también el valor que alcance nuestra función que estamos graficando. En este caso, entonces, vamos llegando a 3 volts. De acuerdo al análisis previo que hicimos, este parámetro tiene que llegar a 4 volts, más o menos en 25 segundos. Ahí vamos en 15, aproximadamente 15 segundos. Sigue creciendo, ya apareció acá el número 4, que es el máximo valor de voltaje para este proceso de carga. Y en el tiempo nos vamos acercando a 20 milisegundos. Vemos entonces que aquí, vemos que ya alcanzó 4 volts, pues ya como que se está estabilizando casi a 4 volts y en un tiempo de 25 milisegundos. Estamos por llegar a 25 milisegundos, entonces vamos a mover el interruptor ahora a la posición 2, que sería en la parte de la descarga de la energía de los elementos.
moví interruptor, entonces ya el voltaje disminuye. Vamos a seguir viendo qué pasa. Entonces empiezan las oscilaciones. Ven ustedes que hay oscilaciones. Estamos en el caso 3, que es el caso subamortiguado. Aquí tenemos las oscilaciones que aparecen en la solución, el seno y coseno. Hay entonces un decaimiento hasta menos 1 volt aproximadamente, después aumenta y después ya se estabiliza en 0. Ahí tenemos. Entonces, la respuesta no se parece mucho al del ejemplo anterior, porque el ejemplo anterior caía y caía el voltaje y se estabilizaba en un valor determinado. Aquí cae el voltaje, oscila y después se estabiliza. La razón es que mi razón de amortiguamiento es menor a 1, porque alfa es 1 y omega 0 es 2, entonces Z, que es la razón de amortiguamiento, vale 0.5. Entonces, esto da pie a que tenemos un circuito poco estable, oscilatorio. ¿Sí? Bien, preguntas sobre este caso, sobre este ejercicio. ¿Sí están ahí, verdad? ¿Siguen conectados? Sí, mija, aquí seguimos. Okay, Sí, mis. como no dice nada, pienso que ya se fueron. Bueno, este mismo ejercicio lo puedo trabajar si elimino la fuente y le asigno las condiciones iniciales a los elementos. Entonces aquí vamos a ver. Si elimino esto y le asigno las condiciones iniciales a los elementos, puedo ver la misma respuesta. Entonces aquí, la condición inicial para el voltaje, aquí la voy a poner, considerando que ya pasó la fase de carga y sin considerar entonces presente a la fuente. Entonces la condición inicial del voltaje en capacitor es de 4. Y vamos a ver entonces aquí que ajustamos acá los parámetros. Como ya no tengo el proceso de carga, voy a trabajar entonces nada más el proceso de descarga y el tiempo final de graficación lo voy a dejar en 15. El parámetro que me interesa es el voltaje, entonces vamos a ver aquí. Ahí tenemos entonces que estamos partiendo de los 4 volts que ya tiene almacenado el capacitor, decae a menos 1, sube a un valor máximo positivo y de aquí entonces se va casi a 0. Esto lo podemos ver acá con el cursor. Entonces aquí el valor está en 20 milisegundos. No, perdón, está en 1.25 segundos y cae a menos 1.18. Cuando nos vamos acá hacia el máximo positivo que tuvimos, estamos en 2.96 segundos y tengo que el voltaje alcanza los 20 milivolts. Finalmente, entonces, cuando muevo el cursor y veo qué pasa, por ejemplo, en 12 segundos, en 12 segundos ya tengo un voltaje 0. Vamos a ver acá en las oscilaciones que se aprecian en 4.97, también estoy en 0. Entonces, este tipo de circuitos también lo podemos trabajar quitando la fuente y asignando las condiciones iniciales a los elementos.
Entonces, estas fueron las simulaciones de los primeros dos ejemplos del subtema 5.1. Vamos a pasar entonces a los dos ejemplos de la parte final de la unidad del tema 5, que ahora va a ser el análisis de circuitos con fuentes. Y partimos del circuito RLC con fuente, en donde aquí tenemos la presencia precisamente de dos fuentes, la de 12 y la de 10. Entonces vamos a ver en el análisis teórico qué tipo de respuesta obtenemos. Cuando trabajo un circuito ya por fuentes, ¿qué tipo de respuesta del circuito tengo? ¿Sigue siendo transitoria? ¿O qué tipo de respuesta obtengo para circuitos con fuentes? También lo veíamos en el tema 4, cuando analizamos un circuito ya con fuentes, ¿qué tipo de respuesta es la que tenemos? Una respuesta permanente o completa. Ajá, la respuesta completa, que incluye a la permanente y a la transitoria. Entonces aquí tengo, como les mencioné hace rato, un circuito serie RLC, resistencia, inductancia y capacitancia, y en la parte de la conexión A está trabajando la fuente de 12 para poder generar la condición inicial en el capacitor. Entonces aquí en la condición inicial del capacitor vamos a partir de que alcanza 8 volts, almacena 8 volts de los 12 que tenemos aquí en la fuente. Cuando se cambia el interruptor hacia el otro lado, entonces ahora ya es un circuito en serie con una fuente de 10 volts y que ya el capacitor está trabajando con una condición inicial. Entonces aquí la razón de amortiguamiento es de 0.5, ya que el factor de amortiguamiento es 2 y la frecuencia de resonancia es 4. Caemos en el caso 3, que es el subamortiguado. Entonces aquí en la respuesta final del circuito vamos a tener que me están pidiendo encontrar el voltaje. El voltaje, entonces aquí lo tengo. Como bien dicho sus compañeros, la respuesta completa, aquí tengo la respuesta forzada, que es 10, y que es el valor de la fuente, más la respuesta transitoria, que involucra al exponencial decreciente y a la función seno y coseno. Entonces aquí vamos a tener una respuesta oscilatoria. Y vamos a ver esto, vamos a comprobarlo acá con la simulación. Entonces aquí vamos a partir en la primera fase de que el interruptor está en la fase, perdón, en el punto A, y la constante de tiempo va a ser de 0.5 segundos. Multiplicando entonces la constante de tiempo por 5 veces esta constante de tiempo, vamos a tener entonces que ver las dos fases del análisis, tanto la fase de carga como la de descarga. Entonces ajustamos nuestro tiempo final de análisis a 3. Entonces vamos a ajustarlo aquí a 3. Vamos a dejarlo así, en 3. Aquí está entonces la condición inicial de capacitor y de capacitor, no la tengo porque la voy a generar con la fuente, aquí la ajusto a 0. La salida que me interesa es el voltaje, precisamente el capacitor 1, aquí ya está seleccionada, y vamos entonces con la simulación. Entonces aquí el interruptor lo voy a mover más o menos en 0.21 segundos. Entonces aquí estamos partiendo, si ustedes se dan cuenta, de 8 volts, que fue la condición inicial que tenemos por acá. Estabilizo ya en 8 volts de manera rápida. Cambiamos el interruptor. Hacia la posición B.
Y entonces el voltaje tiene que tender hacia el valor de 10. ¿Por qué hacia el valor de 10? ¿Por qué mi respuesta tiene que tender hacia el valor de 10? Pues debe de tender hacia el valor de 10 porque aquí mi respuesta completa, la respuesta forzada es de 10. Son 10 volts, que es el valor que tengo para la fuente que finalmente queda trabajando en el circuito, que es de 10 volts. Entonces, hacia ese valor tiene que tender mi respuesta, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí entonces estamos casi en 10. Veamos qué pasa con el cursor. Entonces aquí estamos en un tiempo de 1.17 segundos y tenemos un valor de 10.3 volts. Aquí vemos que la estabilidad del circuito pues se aprecia más o menos. Por acá tengo unas pequeñas variaciones en el voltaje. En la tablita sí se alcanzan a apreciar. Entonces aquí tengo 10.3, conforme muevo el cursor, va a 10.31, 10.29, 10.24, 10.17. Aquí es donde se refleja la oscilación del circuito, la inestabilidad del circuito. Aquí voy a 10.07 en 1.71 segundos y sigo avanzando en el cursor. Puedo ver aquí, por ejemplo, en 2 segundos ya estamos en 0, perdón, en 9.51, 9.59. Estamos acercando entonces al 10, pero 9.95, estamos acercando al 10. Y seguimos avanzando, vamos al 2.16, oscila ahora a 9.94. Entonces, pueden ver ustedes que tiene pequeñas oscilaciones que son parte de la respuesta del subamortiguado, en donde tengo en la expresión matemática senos y cosenos. Veamos entonces qué pasa acá ya para 2.5 segundos. Sigue oscilando, está en 9.97. Vamos a suponer que ya para los 3 segundos, pues ya el circuito tiene que estabilizarse en el valor de 10, que es el valor de la fuente. Entonces vamos a ver acá, finalmente, en un tiempo cercano a los 3 segundos. Ya no tengo gran variación. Entonces en 2.82 segundos tengo 10.0033. En 2.94, 10.0073. Entonces ahí tengo ya la estabilización del circuito, con pequeñas variaciones antes de llegar a el tiempo de estabilización. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? No, Mills. Correcto. Entonces vamos ya con la última parte, que sería circuitos RLC paralelo con fuente. Vamos con el ejemplo 4. El ejemplo 4. El ejemplo 4 también lo que tenemos por acá resuelto. No sé si es cierto. No, este es para circuitos RLC serie.
Vamos a ver qué parte del módulo contiene el circuito RLC paralelo con fuente. Aquí está, es la última parte, RLC con fuente constante, paralelo. Es el ejercicio. Entonces aquí dice, determine la corriente instantánea para tiempo mayor a cero en el circuito de la figura. La corriente instantánea es la que circula a través de la inductancia. Entonces tengo a la inductancia, el capacitor y la resistencia conectadas en paralelo y una fuente de corriente independiente de 3 amperes del lado derecho. Del lado izquierdo tengo una fuente de voltaje independiente de 12 y una resistencia junto con un interruptor. Entonces aquí, como tengo un interruptor, el análisis se hace en 2 fases. Y en la primera fase trabajamos para encontrar las condiciones iniciales. La corriente inicial entonces va a ser de 6 amperes. En la segunda fase ya abrimos el interruptor, sale de funcionamiento la fuente y la resistencia y me queda entonces nada más el paralelo de los 3 elementos y la fuente de corriente. Aquí entonces el factor de amortiguamiento nos va de 2 y la frecuencia no amortiguada de 2. Entonces estamos también en el caso 2, que es críticamente amortiguado. La corriente al final va a estar compuesta por la respuesta forzada, que es de 3, y la parte transitoria, que es E a la menos 2t por 3 más 6t. Entonces, esta es mi respuesta. Vamos entonces por acá con la simulación. Y tenemos entonces aquí que inicialmente el interruptor debe estar cerrado para que podamos tener la generación de la condición inicial. Vamos con el ajuste de los parámetros en la parte del análisis transitorio. Entonces, vamos a partir de que ninguno de los elementos tiene condición inicial, ajustamos las condiciones iniciales, el tiempo inicial de análisis es 0 y el tiempo final vamos a ajustarlo a 8 segundos para poder ver los dos procesos, el de carga y el de descarga. El tiempo máximo de graficación, 1/10 a la menos 5. La salida que nos interesa es lo que nos están pidiendo, la corriente en la inductancia. Aquí se marca la corriente en la inductancia. Entonces, aquí ya salgo los cambios que hice y voy con la simulación. Entonces, aquí el interruptor lo voy a abrir más o menos a la mitad, a 4.5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La corriente, vean ustedes, va aumentando. Tiene que llegar a los 6 amperes que calculamos en la condición inicial. Ahí va entonces más o menos como por 3 amperes, 3.5, 4.5, en un tiempo más o menos de 4 segundos. Y ahí ya apareció el 6, entonces tiene que tender a 6. Pues ahí abrimos el interruptor, una vez que alcanzó los 6 amperes, abrimos el interruptor y vamos a ver entonces que es el caso 2, es críticamente amortiguado, no debo de tener muchas oscilaciones para que finalmente la corriente se mantenga en 3 amperes, que es lo que queda acá funcionando con la fuente independiente de corriente. Entonces vamos a ver aquí con el cursor cuál es el valor que alcanza acá. Aquí nos faltó un poco, ven, estamos en 4.99 y el valor de la corriente nos queda en 5.38. Podemos volver a simularlo para llegar entonces a los 6 amperes que debe de generarse en el proceso de carga. Entonces volvemos a cerrar el interruptor, vamos a simular de nuevo y vamos a ver entonces aquí a manipular el interruptor una vez que lleguemos a los 6 volts. Eso lo podemos detectar acá en el cursor, ahí donde dejé puesto el cursor.
me tiene que decir más o menos a qué valor tiene que llegar, y ahí me doy cuenta si es prudente o no es prudente abrir el interruptor. Entonces aquí vamos viendo que va aumentando la corriente va a tender ahora a 5 amperes. Aquí vamos a ir moviendo el cursor para ver entonces hasta qué valor va moviéndose la corriente. 5.6. Aquí ya nos pasamos, entonces abrimos interruptor. Nos va a faltar entonces tiempo para visualizar la respuesta. Vamos a verificar entonces el tiempo. Acá en los parámetros de simulación, modificamos el tiempo final de análisis. Vamos a ponerlo a 12 segundos. A ver qué es lo que podemos, si podemos visualizar mejor el proceso de carga y de descarga. Entonces vamos otra vez iniciando el proceso de carga. Entonces ahí va aumentando la corriente inicial en distancia producida por esta fuente de 12 volts. Según el análisis, esta corriente tiene que llegar a 6 amperes. Y de ahí partimos para lo que sería la respuesta completa del circuito. Vamos a volver el cursor para ver aquí qué valor vamos teniendo. 5.5. Aquí abrimos el interruptor, puesto que ya rebasamos el voltaje en toda la corriente inicial de 6.12. Entonces vamos a ver aquí empieza a disminuir la corriente hasta estabilizarse. A ver, aquí en 9 segundos, 8.96 segundos, vamos en 3.34. Aquí en 9.97 segundos, vamos en 3.06. En 10.88 segundos, estamos en 3.139. En 11.6 estamos en 3.007. Entonces aquí se ve lo que es la respuesta críticamente amortiguada. Tengo ausencia de oscilaciones. Entonces este es un circuito bastante estable, alcanza su estabilidad sin variaciones considerables en su valor de corriente. Bien, preguntas hasta aquí sobre esta parte de la simulación. Entonces aquí abordé los 4 ejemplos de las 4 variantes que podemos tener en el sistema 5, que fue el circuito serie sin fuentes, circuito paralelo sin fuentes, y circuito paralelo sin fuentes, circuito serie con fuentes, circuito paralelo sin fuentes, con fuentes, perdón. Hasta aquí entonces, dudas sobre cómo van a ser las simulaciones.